Buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar una breve explicación de unos aspectos relevantes de la materia de Derecho Penal Especial. Como les dije perdón, desde el principio, Derecho Penal Especial hace referencia a esa parte del derecho penal que se encarga de estudiar los aspectos de clasificación del tipo penal, los aspectos de clasificación, elementos normativos, el tipo objetivo, el tipo subjetivo, elementos de la antijuridicidad, elementos de la culpabilidad y la punibilidad como tal. Eh, Empezamos con el tipo objetivo, con elementos del tipo objetivo. Aquí tenemos primero que todo el sujeto activo de la conducta punible, quien viene siendo el victimario como tal. El sujeto activo puede ser determinado o puede ser indeterminado, dependiendo precisamente esos elementos que el legislador ha incluido en la norma para orientar de la mejor manera al juez que tenga que tomar una decisión judicial en contra o a favor de la persona a quien se le imputó o se le está imputando un delito. Entonces el sujeto activo determinado debe tener una característica específica para ser considerado sujeto activo de dicha conducta. En cambio, el sujeto activo indeterminado pues no debe tener ninguna característica, es decir, cualquier persona en general podría cometer dicha conducta. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos elementos. Entonces, vámonos al artículo que tiene que ver con los delitos contra la administración pública. ¿Sí? Delitos. Entonces, vamos a hablar del cohecho. Por ejemplo, artículo 405. El cohecho propio dice lo siguiente: el servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de Bueno, ya eso es lo que acaba de leer, lo denominamos el supuesto de hecho, y lo otro que dice que la prisión, que multa, eso ya es la consecuencia jurídica. Entonces, en el cohecho propio, por ejemplo, tenemos que el sujeto activo es determinado, ¿sí? Es un determinado, ¿por qué? Porque dice, la misma norma lo indica desde el inicio, el servidor público que reciba para sí o para otro. Es decir, que el cohecho solamente se aplicaría al servidor público que llegue a desarrollar esa conducta punible. Cuando hablamos de sujeto activo indeterminado, entonces ya no hay necesidad de que la persona que vaya a cometer dicha infracción tenga características específicas. Entonces, vamos a ver el ejemplo con el delito de tortura. Artículo 178 del Código Penal dice lo siguiente: el que inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de Bueno, eso que acabo de leer, vuelvo y repito, es un supuesto de hecho. Luego viene la consecuencia jurídica, que es donde dice que la pena de prisión, de multa será tal y tal. Entonces, en la tortura dice el que inflija a una persona dolores, sufrimientos, etc. El que significa que es un sujeto activo indeterminado, es decir, cualquier persona puede cometer tortura.
A diferencia del cohecho propio, en el cohecho propio no, cualquier persona puede cometer cohecho propio, por eso se habla en esos aspectos de sujeto activo determinado y sujeto activo indeterminado. Luego viene el sujeto pasivo. En el sujeto pasivo vamos a encontrar algo similar. ¿Sí? Dice el concepto general de la guía que les envié la última vez. Dice, es el titular del bien jurídico atacado. Puede ser una persona natural o jurídica, indeterminado, singular o plural, o determinado, cualificado, o el Estado. Entonces el sujeto pasivo también va a tener su, así como habíamos visto en el sujeto activo, va a tener su clasificación, por decirlo de alguna manera. Es decir, puede ser un sujeto pasivo determinado o indeterminado. Vámonos a un caso, a un delito común, como por ejemplo el artículo 169. Dice el secuestro extorsivo. Dice acá, el que arrebate, sustraiga, retenga, oculte a una persona con el propósito de exigir por su por su libertad, un provecho o cualquier otra utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de tata. Bueno, en el secuestro extorsivo vemos que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Dice ahí, retenga o oculte a una persona. Ahí no dice que debe ser funcionario público o que tiene que ser un periodista, o que no, simplemente a una persona. Cualquier persona va a ser un sujeto pasivo indeterminado. O sea, cualquier persona puede llegar a sufrir de este flagelo, de este tipo penal. Ahora hablemos de sujeto pasivo determinado, ¿sí? El sujeto pasivo determinado cualificado o el Estado. Entonces, el sujeto pasivo determinado, nos vamos al título segundo del Código Penal, que habla de los delitos contra las personas y bienes protegidas por el derecho internacional humanitario. Entonces hablemos del artículo 137, dice tortura en persona protegida. El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por acto por ella cometido, que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurrirá en prisión de tal. Bueno, aquí ¿qué pasa? Dice la persona, el sujeto pasivo aquí sería la persona sobre la cual realiza la práctica de tortura, ¿sí? Es un sujeto pasivo determinado en el sentido que es una persona protegida, ¿sí? Dice la tortura en persona protegida. En el mismo título aparece precisamente dentro de unas disposiciones generales quiénes son personas protegidas o quiénes son consideradas personas protegidas dentro de esta situación. Precisamente en el artículo 135, en el parágrafo único del 135, habla de los efectos de este artículo y las demás normas del presente título. Se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario, primero, los integrantes de la población civil; segundo, las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa, los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate, el personal sanitario religioso, los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados, los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga, quienes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados, y por último cualquier otra persona que tenga
aquella condición en virtud de la Convención 1, 2, 3 y 4 de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales 1 y 2 de 1977 o los que llegaren a ratificarse, haciendo referencia precisamente a las reglas de la guerra. Entonces, cuando hablamos de tortura en persona protegida, estamos hablando precisamente de un sujeto pasivo determinado. ¿Quién es ese sujeto activo determinado? Pues una persona que está siendo protegida por el derecho internacional humanitario, y adicional a eso también hay una situación, hay otro elemento subjetivo que dice en ocasión y en desarrollo de conflicto armado, y bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero como tal, el ejemplo para sujeto pasivo determinado sería el que acabo de explicarles. Luego habla de la conducta punible. Yo les hablaba que la conducta punible se complementa o se compone de los verbos rectores, ¿sí? Esos verbos rectores son los que determinan la conducta como tal. Les decía yo que hay un verbo determinador simple y hay verbos determinador compuesto. El verbo determinador simple, pues simplemente, valga la redundancia, es solamente una acción que determina la conducta penal. En el ejemplo del homicidio, el artículo 103 dice: el que matare a otro incurrirá en prisión. Bueno, el que matare, entonces solamente hay un verbo rector, es decir, un verbo determinador simple, que es el de matare. Pero si nosotros nos vamos al artículo 376, por ejemplo, en el artículo 376, que habla del tráfico de estupefacientes como tal, dice tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este artículo tiene un verbo determinador compuesto, alternativo, ¿no? ¿Qué significa el verbo determinador compuesto alternativo? Que cualquiera de estos verbos que aparecen ahí descritos en esta conducta, con cualquiera que el sujeto activo llegue a cometer, es suficiente para imputarle el delito. Dice así la norma: el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministra cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o droga sintética. Bueno, entonces vean la cantidad de verbos determinadores compuestos, alternativos, que tiene esta conducta. Tiene bastantes. Y eso es lo que significa que sea un verbo determinador compuesto, es decir, que cualquiera de esos verbos que aparecen descritos en la conducta, con cualquiera de esos se puede desarrollar la misma o se puede imputar la misma. Entonces, muchachos, pues eso es básicamente lo que vimos en la clase anterior. Espero que esta orientación les haya servido. Igual cualquier inquietud me las hacen saber en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y feliz noche.